Amén. Yo quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en el mismo libro que estábamos anoche cuando cerramos la conferencia por su causa o jóvenes por su causa. Es el libro de Daniel, excepto que es un capítulo distinto. Yo voy a estar leyendo el capítulo 9 y la voy a estar leyendo de la NBLH o Nueva Biblia Latinoamericana. Es la misma Biblia de las Américas, con la excepción que en vez de vosotros, pues vamos a estar leyendo de ustedes. Si tú tienes las Américas ahí, te darás cuenta que básicamente el mismo texto. Y vamos a estar leyendo toda la oración de Daniel. Hay una respuesta al final, que no vamos a entrar en ella, de parte del ángel Gabriel que viene y visita y trae una respuesta al profeta Daniel de parte de Dios que tiene que ver con los últimos tiempos. Pero esa no es mi intención. Mi intención es ver un hombre que conoce a un Dios de manera especial y que sabe orar por el pueblo y que a la hora de orar por el pueblo, él se ve como parte de ese mismo pueblo, de tal manera que el perdón que él pide por el pecado de esos otros es el mismo perdón que él entiende él necesita. Y esa identificación extraordinaria de Daniel con su pueblo y la manera extraordinaria como esta oración es hecha, es lo que yo quiero que tú puedas ver conmigo en el día de hoy. Comenzando en el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medas, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza, y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, porque nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés:
Toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con manos poderosas y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo nombre. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los pueblos que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo creo que esta es la oración más impresionante en toda la Biblia. Yo creo que tú puedes conocer mucho de un hombre o de una mujer acerca de él y de su Dios cuando le escuchas orar. Cuando tú lees esta oración, tú puedes sentir el palpitar del corazón de Jeremías, que no era solamente un hombre que oraba, sino que cuando oraba, adoraba. Hay dos cosas que están presentes en esta oración de este hombre. Una es el alto conocimiento de ese Dios que él tiene, con la alta reverencia por el Dios del cielo y la tierra. Eso es número uno. Y número dos, como consecuencia de conocer ese Dios y el corazón de ese Dios, él tiene una preocupación genuina por la condición espiritual de su pueblo. Y de ahí esta intercesión extraordinaria. En el Antiguo Testamento tú encuentras una oración muy similar de parte de Nehemías, gobernador de Jerusalén, cuando el tercer retorno ocurre. Al igual que Daniel, Nehemías había estado en Babilonia, excepto que años después. Y Nehemías escucha acerca de la condición de la ciudad, como Daniel también. Y en Nehemías 1, versículos 3 y 4, escucha cómo reacciona Nehemías. Me dijeron, el remanente, ese es el pueblo de Dios, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Escucha ahora. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Yo menciono esto porque lo que cargó el corazón de Nehemías es lo mismo que carga el corazón de Daniel. Nehemías lloró. Nehemías hizo duelo, ayunó, oró. Daniel ayuna, se cubre de cilicio y ceniza como señal de tristeza y arrepentimiento
por todo el pueblo, donde Él se incluye a sí mismo como señal de humillación ante la condición espiritual del pueblo de Dios. Nehemías se carga no solamente por la condición del pueblo, sino por la condición física de las murallas, las puertas que están quemadas, pero por una razón, porque esta es tu ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, por eso es llamado tu santuario está en deterioro, y Daniel se carga por la condición espiritual de ese mismo pueblo. Manera de aplicación, yo quisiera ya comenzar y hacer un par de preguntas. ¿Estamos tú y yo cargados por la condición espiritual del pueblo de Dios en Latinoamérica, conociendo nosotros que la condición espiritual de la iglesia evangélica en nuestra región no es saludable? ¿Te carga la condición espiritual quizá de gente en nuestra propia iglesia, en iglesias de nuestro país, de nuestra región y del mundo? ¿Oras tú, oro yo por la condición espiritual de la iglesia a nivel mundial y por sus pastores? Porque si la respuesta es que no, es mi oración hoy que Dios cargue tu corazón y el mío, como cargó el de Daniel, por la condición espiritual de aquellos que han sido comprados a precio de sangre y que hoy forman parte de la misma familia de Dios. La oración de Daniel que nosotros acabamos de leer pone de manifiesto cómo ora un hombre que sabe humillarse ante un Dios grande. Pone de manifiesto la necesidad continua que tú y yo tenemos de arrepentirnos diariamente, no de confesar, no de arrepentirnos diariamente. Pone en evidencia que este hombre conoce que la violación de la santidad de Dios tiene consecuencias que Dios impone, que Él a veces guarda por un tiempo, que luego trae, que Dios impone, y que cuando Él lo hace, dichas consecuencias son justas. La oración de Daniel pone de manifiesto que él conoce el carácter de Dios y que sabe que la mejor forma de orarle a Dios es apelando al mismo carácter de dicho Dios. Todo eso sale a relucir en la oración de Daniel. Este es un hombre que no simplemente está orando esta vez en una situación de crisis como frecuentemente nos ocurre a nosotros. No, este es un hombre que cuando tú lees su libro, este es un hombre dado, entregado a la oración. En el capítulo 2, nosotros tenemos una experiencia donde el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño, ha llamado a sus magos, a sus intérpretes. Nadie puede adivinar, o más que adivinar, descifrar qué es lo que esta estatua de oro, con una cabeza de oro, mejor dicho, lo que esta estatua representa, y llaman a Daniel. Y sabes que Daniel no viene con completa confianza donde el rey dice: cuéntame el sueño que te voy a descifrar el sueño. Daniel va donde sus tres amigos y le dice a sus tres amigos: comiencen a orar por misericordia, para que a mí me sea revelado el secreto, el misterio de este sueño del rey, y que yo pueda hablarle al rey de qué se trata. En el capítulo 6 tú encuentras a Daniel orando y es finalmente echado al foso de los leones por su costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas. Y cuando la amenaza vino de que no debía orarle a ningún otro Dios que no sea a este Dios que Nabucodonosor estaba presentando, Daniel fue a su casa, abrió las ventanas, se arrodilló y oró, y dice el texto, como solía hacer. Este hombre no oraba, este hombre tenía una vida de oración. Daniel había aprendido a orar más fervientemente en tiempos de crisis. Eso es apropiado. Esa es como mi introducción. Lo que sigue es mi sermón. Yo quiero que veamos 5 cosas en este sermón.
Número 1, yo quiero que tú veas la ocasión de la oración. En segundo lugar, yo quiero que tú veas la confesión de un corazón que conoce a su Dios. En tercer lugar, yo quiero que tú veas la humillación de Daniel al confesar el pecado del pueblo y el suyo propio. Número 4, la afirmación de Daniel de que los juicios de Dios han caído sobre ellos y son justos. Y número 5, la intercesión de Daniel apelando a la misericordia de Dios. La ocasión, la confesión, la humillación, la afirmación y la intercesión. La ocasión de la oración, primer año del rey Darío. Eso ha sido calculado alrededor del año 538 a.C. Esa es la fecha. Daniel fue llevado a Babilonia en el año 605, 606, más o menos, de manera que los cálculos nos hablan que para este tiempo, cuando Daniel está orando, han pasado unos 68 años. El cautiverio está a punto de terminar. 68 años han pasado desde entonces, de manera que quizás a Daniel le quedan, o al pueblo judío le quedaba un par de años ahí en el exilio. Ahora, ¿qué es lo que mueve a Daniel a orar en esa época, en ese tiempo? El texto en el versículo 2 nos dice, Daniel, a pesar de ser un profeta que había recibido visiones, sueños, que había recibido incluso visitaciones de parte de seres angelicales como Gabriel, Daniel confiaba en las escrituras ya reveladas, y el versículo 2 nos dice que él estaba leyendo en el libro de Jeremías. De alguna forma él tenía un rollo de lo que Jeremías había escrito, y en ese rollo él describe cuál era el tiempo que Dios había decretado para las desolaciones de Jerusalén, y resulta que eran 70 años. Esa profecía aparece en Jeremías 25, Jeremías 29. Pero Daniel no solamente creía en las escrituras para estudiarlas, Daniel creía en el poder de la oración. No. Daniel creía en el Dios que responde las oraciones y las peticiones de aquellos que caminan con Dios. Y por tanto, él tenía confianza en que su Dios respondería su oración. No porque su oración tuviera poder, sino porque la fidelidad de su Dios es tal que responde las oraciones de una manera mejor de lo que nosotros podemos articularlas. El poder no está en oración, está en el Dios creador y redentor que es fiel a sus promesas. Y Daniel, en vez de preocuparse, Daniel oró. En vez de airarse, como lo hizo Jonás en más de una ocasión, Daniel oró. En vez de entristecerse, como lo hizo Jeremías, que llegó a maldecir incluso el día en que él nació. Maldito el día, dice Jeremías en un momento dado, el día en que yo nací, que fueron y le dieron la noticia a mi padre. En vez de desanimarse, Daniel oró. Esa es la ocasión de la oración. Tienes la fecha, tienes la motivación. Y ahora yo quiero que tú veas la confesión de un corazón que conoce a su Dios. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en silicio y ceniza. El mismo hecho de decir, volví mi rostro, es algo que habla como que esto no es simplemente me senté en mi cama y oré. Volví mi rostro al Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. El versículo 3 habla de que Jeremías buscó al Señor, hizo oración y súplicas. Súplicas son oraciones, pero nosotros entendemos que las súplicas son oraciones con mayor intensidad y sentido de urgencia. Jesús oró en Getsemaní y al orar sudó
gotas de sangre. Eso habla de la intensidad, del sentido de urgencia, de la agonía con la que él oró. Si somos honestos, muchas veces a nosotros nos falta intensidad en nuestras oraciones y sentido de urgencia, y por lo menos una de las razones es que frecuentemente nosotros no estamos apercibidos del estado espiritual, de nuestra condición espiritual en el momento en que estamos orando, en el que estamos caminando. Y si no estamos apercibidos de nuestra propia pobreza, si tú dirías espiritual en un momento dado, mucho menos apercibidos estaremos de la condición espiritual de aquellos que nos rodean. Nos falta urgencia muchas veces porque estamos muy distraídos por las ofertas del mundo e incluso por las pasiones de mi carne, los deseos de mi carne, y eso le resta intensidad a mi oración porque no puedo sentir el peso de donde yo estoy espiritualmente. La oración de un hombre que conoce a su Dios no comienza con sus necesidades. Nehemías no comienza diciendo, oh Señor, tú sabes que estamos en gran necesidad. No. Oh Señor, grande y temible. Ay, Señor. Esas son las palabras de Jeremías. Este es un hombre que sabe cómo se debe orar. Esa no es la manera como Jesús nos enseñó a orar, comenzando con nuestras necesidades. No. Padre nuestro que estás en los cielos, encumbrados allá arriba, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Nada de eso tiene que ver con mis necesidades. Absolutamente nada. Luego que tú reconoces al Dios alto, sublime, como ha hecho Jeremías ahora, entonces tú hablas de tus necesidades. Y oré al Señor mi Dios, versículo 4, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que les aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste a alguien orar de una manera similar? Piensa a ver. Jeremías llama a Dios grande, refiriéndose a su majestad, temible. El Dios grande es temible. En el original la palabra temible está relacionada a la palabra temor, y eso tiene que ver con, por un lado, el temor emocional que yo experimento cuando hay una amenaza sobre mí, pero por otro lado tiene que ver con un sentido de reverencia, como una especie de De manera que cuando tú escuchas a Daniel orando como él ora, él está como extasiado, contemplando a este Dios grande que es temible, con un sentido de reverencia. Daniel conocía algo que la iglesia de hoy no acaba de conocer bien, y es que es la violación de la santidad de Dios que lleva a Dios en ocasiones a reaccionar airadamente aún contra los suyos. Es que Daniel dice, es que nunca se ha oído nada que haya acontecido a nadie como lo que ha acontecido a Jerusalén, el pueblo de Dios. Cuando Pedro escribe en el Nuevo Testamento, por algunos comienzan a pensar, no, pero es el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento, cuando Pedro comienza a pensar en la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento, escucha lo que Pedro escribe en su primera carta 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience. Wow, llegó el tiempo. Por la casa de Dios. Claro que por la casa de Dios. El inconverso no lo conoce. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es tiempo de que comience por nosotros. El autor de Hebreos conoce algo de este Dios grande y temible cuando dice en 12:29 que nuestro Dios es un fuego consumidor. Lo que hace a Dios temible en ocasiones es la provocación de su ira santa. Él es lento para la ira,
pero Él no está ausente de ira. De hecho, Romanos 1:18 dice ¿qué cosa? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. La palabra traducida en Romanos 1:18 como la ira de Dios es la palabra orge. Y de ahí viene la palabra orgía. Para darnos a entender hasta dónde es capaz de incendiarse en intensidad la ira de Dios. Y lo que aira a Dios es cuando el hombre que conoce su verdad suprime su verdad, oculta su verdad, tapa su verdad y lo hace vía la mentira. Pero Daniel también reconoce la fidelidad de Dios y habla de que Dios guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. Tú guardas el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y te aman para guardar tus mandamientos. La expresión de que Dios guarda el pacto y la misericordia aparece de manera repetitiva. Aparece en Deuteronomio 7:12, aparece en Primera de Reyes 8:23, Segunda de Crónicas 6:14, Nehemías 1:5, Nehemías 9:32, Daniel 9:14. Y expresiones casi idénticas aparecen en los Salmos 89:11, 106:45, Isaías 45:10. Pero ojo, Dios no olvida a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, Dios no pasa por alto a aquellos que están guardando sus mandamientos en obediencia como fruto de amarle y no por miedo a las consecuencias. Ya vimos la ocasión de la oración. Ya vimos también no solamente la ocasión de la oración, pero nosotros vimos también la confesión de un corazón que conoce a su Dios. Yo quiero que veamos ahora la humillación de Daniel al confesar el pecado del pueblo y el suyo propio. El hombre que conoce a su Dios se duele no solamente por la condición espiritual de su propia persona, sino del pueblo de Dios. Tú puedes ver cómo Daniel se identifica con el pecado que el pueblo ha cometido, como si él mismo fuera parte y culpable de dicho pecado. Cuando Daniel es el hombre que Dios dijo que tenía un espíritu extraordinario, y cuando Gabriel se le aparece en ese capítulo, en esa parte que yo no leí del capítulo 9 de Daniel, cuando Gabriel se le aparece, le dice: oh Daniel, tú eres un hombre muy amado en el reino de los cielos. De hecho, la palabra literal en el hebreo dice: tú eres un hombre codiciado. Así de amado tú eres. Y este es el hombre que cuando comienza a confesar dice: hemos pecado. No han pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dios había bendecido a Daniel en gran manera. Daniel pudo haber acusado apropiadamente al pueblo de haber causado su propia condición. Sin embargo, en vez de hacerlo de esa manera, se identifica con el pecado del pueblo y habló no de lo que otros habían hecho, sino de lo que nosotros hemos hecho. Daniel sabe la escoria, como ya yo mencioné, que se esconde detrás del corazón humano. Y de una manera similar, pero distinta, cuando Cristo viene, se identifica con el pecado del pueblo y lo hace de tal manera y con tal intimidad que cuando Él va a la cruz y carga con el pecado del pueblo y es crucificado allí, Dios desborda su ira sobre su propio Hijo justamente por haberse identificado con el pecado del pueblo, tanto que cargó el pecado del pueblo sobre sus hombros y a Él le correspondía la ira de Dios. Isaías, Nehemías, Daniel, al confesar el pecado del pueblo, confesaron sus propios pecados. Escucha Isaías: pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos yo habito. No es yo soy profeta de Dios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos.
Nehemías dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Entiendes la identificación del gobernador Nehemías con el pueblo? Hemos procedido perversamente contra ti. Escucha esa palabra, yo voy a regresar a ella. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Daniel ora y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Hoy en día los líderes del pueblo de Dios necesitamos guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento, pero no podemos guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento si nosotros no somos guiados primeramente a nuestro propio arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no habrá avivamiento. Olvidémonos de orar por avivamiento si no estamos orando por arrepentimiento. Daniel inicia hablando de las cosas que ellos han hecho. En otras palabras, estos son los pecados de comisión, los pecados que cometimos. Y luego él termina hablando de las cosas que ellos no hicieron. Ahora estos son los pecados de omisión, las cosas que dejamos de hacer. Y al hacerlo, él usa 3 palabras distintas para referirse a la transgresión. Habla de pecado, de iniquidad y usa la expresión lo malo. La palabra que ahí aparece traducida como iniquidad puede ser traducida perfectamente, y algunas Biblias lo hacen, como perversidad. Daniel vio el pecado de él y su pueblo como perverso. Si tú nunca has visto tu pecado como algo perverso, tú nunca has visto tu pecado. Créeme por experiencia personal. Si no hemos visto nuestro pecado como algo malvado y perverso, hay varias posibilidades. O no he nacido de nuevo y por tanto yo no tengo la sensibilidad que el Espíritu produce. Es una posibilidad. O yo nací de nuevo, pero he coqueteado tanto con el pecado que mi conciencia se ha ido insensibilizando. O yo no conozco la santidad de Dios, o yo vivo tan centrado en mí mismo y en lo que yo quiero, que se me olvida qué es lo que Dios quiere. Y luego de Daniel confesar la rebelión del pueblo, se refiere a que ellos se han apartado de sus mandamientos. Apartarse de los mandamientos y pecar es la misma cosa. Hablar de iniquidades y de pecado es la misma cosa, son palabras sinónimas. Ahora, yo no creo que Daniel, inspirado por el Espíritu de Dios, está siendo meramente repetitivo con sinónimos, no. Yo creo que él está tratando de darle color a cómo verdaderamente el pecado luce delante de Dios, para que yo pueda adquirir una mejor dimensión de cómo lucen mis transgresiones ante Dios. Yo creo que eso es lo que le está haciendo. Nosotros estamos tan acostumbrados a la palabra pecado, estamos tan acostumbrados a decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, que la palabra pecado ha perdido su significado, su connotación y su peso. Pero a la hora que tú comienzas a usar y a pensar en tu iniquidad o en tu perversidad, o en lo malo, o en la rebelión, o en lo apartado, de repente las cosas comienzan a parecernos mucho más graves. Luego de confesar las cosas pecaminosas que el pueblo hizo, Daniel comienza a confesar las cosas que el pueblo no hizo. Pecado de comisión, pecado de omisión. Escucha ahora los pecados de omisión. Versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre.
Daniel está diciendo, no hemos escuchado, como si él no lo hubiera hecho, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios les dio profetas que fueron y le hablaron en su nombre, le hablaron su voluntad, y en vez de escucharlo lo persiguieron, lo apedrearon y lo mataron. Eso es lo que Esteban hace, y la denuncia que él produce cuando lo están apedreando, y le dice a la audiencia judía, dime cuál de los profetas ustedes no apedrearon en el pasado, dame uno solo. No solamente lo persiguieron, pero los mataron, a pesar de que estaban hablando en nombre de Dios. Dios les dio reyes, algunos buenos, no escucharon su voz, se rebelaron. La mayoría malos, porque tampoco escucharon la voz de los profetas, tampoco escucharon a los padres. En pocas palabras, el pueblo se rebeló en contra de toda autoridad posible. Y eso es llamado rebelión. Y nosotros a veces decimos, somos rebeldes. A veces vamos donde Dios y confesamos nuestra rebelión. Pero aún esta palabra también ha perdido su significado, porque cuando tú vas a la Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia, y tú escuchas en 1 Samuel 15:23, que dice que la rebelión para Dios es como pecado de hechicería o de brujería, entonces tú tendrías que decirte, o yo tendría que decirme a mí mismo, Señor, yo soy como un brujo cuando me rebelo contra ti. Wow. Todo pecado, en esencia, es rebelión contra la autoridad de Dios. Y la rebelión es desafiar la autoridad de Dios y retar el señorío de Cristo. La rebelión es desafiar la autoridad de Dios y retar el señorío de Cristo. El pecado es el grito de independencia de la criatura que no desea someterse a su creador, como aludíamos ayer en la conferencia de jóvenes. El pecado es el grito de independencia de la criatura que quiere hacer lo que desea, que quiere hacer lo que siente independientemente de su creador. Yo soy criatura, pero quiero vivir como el creador, que puedo tomar mis propias decisiones y complacerme a mí mismo. Y eso hace entonces, versículo 7, que el pueblo exhibiera su vergüenza en el rostro. Y en ese mismo versículo 7, Daniel usa otra palabra más para referirse a los pecados del pueblo y le llama, perdona nuestras infidelidades. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios, en el caso de la iglesia, está matrimoniada a Cristo. Y cuando peca, Dios considera eso una infidelidad contra el esposo que Dios le ha dado. Todo el mundo en Israel había pecado severamente, de acuerdo al versículo 8. Escúchalo. Nuestros reyes, la vergüenza está en el rostro. ¿De quiénes? De nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Israel había pecado masivamente. Tú lo puedes leer en el versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. No es que Israel no oyó tu voz, no es que Israel tuvo dificultad en discernir tu voz, no es que Israel no sabía que era tu voz, no quiso obedecer tu voz. No quiso obedecer lo que ya había sido revelado, como nos ocurre a nosotros hoy. La voz de los adivinos, de los falsos maestros, fue siempre y sigue siendo hoy mucho más apetecible que la voz de Dios mismo. Vimos la ocasión de la oración. Vimos la oración de un hombre que conoce a su Dios. Yo quiero que veamos ahora la humillación. La humillación de un corazón humillado ante Dios. O la humillación de un corazón que ora por el pecado del pueblo de Dios. Yo quiero que veamos ahora la afirmación de Daniel de que los juicios de Dios que han caído sobre ellos son merecidos y por tanto justos. Daniel admite el problema de sus dificultades, pero él admite que el problema de sus dificultades no está en Dios, está en ellos. Que no es que a Dios le ha faltado compasión, sino que a ellos le ha sobrado pecado.
Daniel no hace como algunos que pecan trayendo consecuencias sobre sí y luego cuando las consecuencias se prolongan acusan a Dios de no ser lo suficientemente compasivo. No, así hace la persona ingrata, así hace la persona que no conoce que trivializa la santidad de Dios. Así hace la persona que no conoce a Dios, pero no Daniel. Daniel es un hombre humilde, que sabe confesar su pecado, que sabe arrepentirse de lo mal hecho, que defiende a Dios después que las consecuencias han llegado y dice, no, son justas, no las merecemos. Es un hombre que después de recibir las consecuencias sigue alabando y adorando a su Dios. Y entiende que esos juicios de Dios son justos. Versículo 11, segunda parte. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Daniel establece una relación directa entre el pecado del pueblo y la maldición que le ha llegado. Esto es algo que había sido anunciado. Daniel llama lo acontecido al pueblo una gran calamidad. Versículo 12, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Dios, tú has permitido que ocurra contra tu propio pueblo algo que no ha ocurrido contra ningún otro pueblo. Wow. Es que este pueblo hebreo había sido advertido antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 28 y otros pasajes donde Dios le dice, si me eres fiel, si me obedeces, te bendeciré, te prosperaré, nadie podrá hacerte frente, pero si desobedece, estas son las plagas que han de llegarte y te voy a esparcir a los cuatro vientos. Y eso fue exactamente lo que había ocurrido. Escucha como Daniel lo dice, versículo 13 y 14. Él conoce las escrituras, no solamente estaba leyendo a Jeremías, había leído anteriormente a Moisés. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad, prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. ¿Escuchaste lo que Daniel está diciendo? Nosotros nos rebelamos, nosotros nos apartamos, nosotros cometimos iniquidad, pero nosotros no hemos prestado atención a tu verdad. No nos hemos apartado de nuestra iniquidad. Seguimos orándote, pero seguimos en la misma iniquidad. Por tanto, el Señor ha guardado esta calamidad, la guardó por un tiempo y ahora llegó el tiempo y ahora la ha traído sobre nosotros. Y Daniel dice, esto es justo. Versículo 11, por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Ese vocabulario en esta oración es ausente de la iglesia de hoy. Hoy se habla de gracia y hoy se habla del evangelio y lo que se dice es cierto. En términos de la gracia de Dios, que es lo que permite que yo pueda incluso pararme aquí en el día de hoy siendo un hombre pecador y culpable y poder predicar su palabra, pero que hasta que el pueblo de Dios no vuelva a hablar de la santidad de Dios, que es la que le permite contrastar lo odioso de su pecado con la limpieza o la pureza del carácter de nuestro Dios, no habrá arrepentimiento y no habrá, por tanto, avivamiento alguno dentro del pueblo de Dios. Henry Blackaby, en uno de sus libros, creo que he mencionado esto en otras ocasiones, dice que cuando una iglesia o un hombre o una mujer le pierde el temor a Dios, le pierde el temor al pecado. Y cuando el hombre le pierde el temor al pecado, Dios decide apartarse, alejarse de esa persona o de esa iglesia o de esa comunidad. Pero que lamentablemente esa iglesia o ese hombre o esa mujer continúa yendo a la iglesia el domingo, continúa viniendo a estudios bíblicos, continúa participando en grupos pequeños, por así decirlo, en las actividades de la iglesia. Si es un pastor, continúa predicando, continúa enseñando y sus actividades religiosas le convencen de que Dios no se ha alejado de él
o de ella, y que más triste todavía es que ese pueblo crece contento sin la presencia manifiesta de su Dios. Wow. Contento sin la presencia manifiesta de su Dios. El transgredir la ley de Dios trae consecuencias, como está ocurriendo en muchas de las iglesias hoy en día. Ya ocurrió en Europa. Europa es un cementerio espiritual, como hemos mencionado en otras ocasiones. Grandes templos que una vez fueron lugares, luz, fuentes de luz, hoy vendidas como monumentos o para hacer hoteles y cualquier otra cosa. Estados Unidos, hemos dicho, la iglesia evangélica está en cuidados intensivos. Y cuando esas iglesias pasan por esas consecuencias, muchos son los que se levantan y dicen, no, eso no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, eso es Satanás que nos está atacando. No, eso no es como Daniel lo entiende. Porque a causa de nuestros pecados, versículo 16, y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Esa es la causa. La razón por la que la iglesia ha perdido vigencia, la razón por la que el cristiano pierde vigencia es justamente por nuestros pecados y las iniquidades cometidas. Entonces, ¿qué hemos visto? Vimos la ocasión de la oración, vimos también la oración de un hombre que conoce a su Dios, vimos la confesión de un hombre que ora por la condición del pueblo de Dios, vimos la afirmación de Daniel acerca de los juicios de Dios que son justos. Finalmente yo quiero que veamos la intercesión de Daniel apelando a la misericordia de Dios. Daniel dice a Dios, tú que sacaste al pueblo de Egipto con gran poder, versículo 15, primera parte. Tú que has hecho un nombre, versículo 15, segunda parte. Tú que eres un Dios de justicia, versículo 16. Por amor de ti mismo, versículo 17. Por amor de ti mismo, versículo 19. Daniel sabe que la mejor forma de orarle a Dios, la mejor forma de orarle a ese Dios es precisamente apelando a la misericordia o al carácter de Dios que es infinita. Es por eso que tú oyes a Daniel en el versículo 18 diciendo, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Dios, yo, Daniel, al que tú llamas muy amado, muy codiciado, yo no vengo delante de ti orando pensando que porque yo sea muy amado tengo los méritos para que me escuchen. No, yo vengo delante de ti por tu gran compasión. Daniel conocía el evangelio en otra forma. Daniel conocía la gracia y la compasión y la misericordia de Dios, que son parte del mensaje del evangelio por medio del cual tú y yo somos salvos. El evangelio es un mensaje de salvación para nuestros pecados por medio de la gracia de Dios cuando nos visita, que nos perdona. Daniel conocía eso, pero de otra manera. Ahora, nota la certidumbre de Daniel de que Dios va a escuchar su oración. Tú eres un Dios compasivo. Daniel tenía razones para saber que Dios iba a escuchar. En primer lugar, Dios decretó 70 años, 68 más o menos han pasado. Esto se está terminando. Dios no lo va a prolongar. Cuando Dios da su palabra, Dios da su honor. Cuando Dios da su honor, Dios pretende ser fiel a la palabra que Él ha dado. Y Daniel ha aprendido la palabra. Daniel sabe también orar conforme a la voluntad de ese Dios, porque él sabe lo que Juan escribiría más tarde, primera de Juan 5:14, que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está orando conforme a la voluntad de Dios, que decretó 70 años y ya 68 han pasado. Y Daniel no solamente conocía la palabra de Dios, sino que conocía que Dios es fiel a dicha palabra. También Daniel conocía un Dios de misericordia que se duele por su pueblo. Escucha cómo él ora. Ahora, versículo 16. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Dios, aparta la ira, no para que dejemos de sufrir, no, apártala de tu santo monte. En otras palabras, es que esta es tu ciudad. Esta es la ciudad que lleva tu nombre. Y ahora Dios, versículo 17,
nuestro, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. ¿Tú estás escuchando lo que Daniel está pidiendo? Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario por amor de ti mismo. Por ti mismo, Dios, por tu honor que ha sido pisoteado. Aquellos pueblos que están alrededor están blasfemando contra la ciudad y contra el Dios de la ciudad de Jerusalén, porque si ese es el Dios de esa ciudad y esa ciudad está en ruina, yo no sé qué clase de Dios es. Versículo 18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esa es la razón por la que te pido que escuche. Es que tu nombre está en juego. Tu nombre se invoca sobre la ciudad arruinada. Tu nombre es lo que le ha dado lugar a esta ciudad. Y eso es lo que está arruinada. ¿Notaste la intensidad de la oración, del clamor, la intercesión de Daniel? ¿Notaste la agonía, el dolor por la condición del pueblo y en cierta medida por su propia condición? ¿Notaste que a pesar de esa condición merecida por sus iniquidades, Daniel le dice, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, escucha, pero perdona, porque si no perdonas no va a escuchar. Señor, atiende y actúa, no tardes. Jeremías no está insinuando que Dios es insensible, no. Jeremías nos está dejando ver que él sabe que la mejor manera de orar es apelando a la misericordia de nuestro Dios. Y a él le duele, como hemos dicho ya varias veces, lo que a Dios le duele, la condición de su propio pueblo. Y está pidiendo en cierta medida salvación. Pero lo más importante no es el mensaje de salvación, es el Dios que nos dio el mensaje de salvación, porque al final el mensaje de salvación me da beneficios a mí. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el Dios que me dio el mensaje, porque es a ese Dios que yo tengo que adorar y reverenciar y amar y respetar. Y hazlo por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando tú lees los salmos, hay algunos salmistas que comienzan quejándose contra Dios. Hay algunos salmos que comienzan diciendo, es que te ha olvidado de nosotros. Pero invariablemente, si tú sigues leyendo, al final del salmo, lo que tú encuentras es a un salmista que ha recapacitado y que dice, no, pero sabemos que tu fidelidad es grande, que tú no nos abandonarás, que tú nos devolverás, que tú eres un Dios bueno. Un hombre como Daniel nunca cuestiona a Dios. Eso no es típico del hombre que conoce a Dios, es altamente atípico. El hombre que conoce a Dios nunca duda de su Dios, de su experiencia. Nunca se le ocurre en su mente que Dios se haya olvidado de él. A ese hombre, ese no es un hombre que desconfía en la fidelidad de su Dios. El pensar que Dios no escucha no es la razón por la que Daniel está diciendo, Dios escucha. Lo que está diciendo, Dios, acelera tu perdón, acelera tu respuesta. No tardes por amor de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque es sobre esa ciudad que se invoca tu nombre. En otras palabras, la integridad de tu nombre está en juego, en cuestionamiento. Oh Dios, responde. ¿Oíste la riqueza de palabras que Daniel ofrece a la hora de confesar el pecado de él y del pueblo? Iniquidad, rebelión, hemos procedido perversamente, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado. Eso no es diferente hoy.
Ahora es que nosotros no usamos ese vocabulario para referirnos a la transgresión de la ley de Dios. Porque en el camino hemos perdido mucho. Y es hora de restaurar lo que hemos perdido. Que Dios quiera usar esta palabra para hacernos recapacitar, para hacernos devolver, para llevarnos al arrepentimiento, para recordar que confesar no es arrepentimiento y para darnos limpieza de corazón.